En este documento les voy a mostrar la forma en la que ustedes pueden escribir un documento científico para que quede de manera aceptable. Puedan ustedes comunicar la idea siguiendo el método científico y de paso para evitar el plagio. Este documento debe de tener diferentes secciones. El primero sería el título, luego un resumen, también conocido como abstract. Debe de tener una introducción, la metodología seguida para llegar a los resultados, obviamente los resultados obtenidos, ya sea experimentales, teóricos. Hay que incluir las observaciones de lo que se obtuvo de los resultados, las conclusiones para indicar en qué porcentaje se llegó a lo que se tenía calculado, y las referencias. Lo que vamos a buscar también es que nuestro documento no sea confundido con un documento plagiado. Así que hay que seguir estos lineamientos que les voy a dar en este video para que el documento quede bien escrito. Vamos a practicar nuestra habilidad de comunicación escrita desde el punto de vista científico y, obviamente, vamos a evitar el accidente de que se considere plagio nuestro trabajo. Comenzamos con el título. El título debe de ser preciso sobre el tema específico. O sea, no se permiten títulos muy generales. Se recomienda utilizar palabras como análisis de, por ejemplo, análisis del crecimiento de una población, bla, bla, bla. Diseño de una máquina para manipular X, Y o Z. Diseño de una prótesis para brazo izquierdo de niños entre 5 y 10 años. Estadística de estudiar el flujo de estudiantes entre 5 y 7 de la noche en tal escuela. Estudio de, etc. Tienen que ser títulos sumamente específicos y de preferencia no debe de tener más de 15 palabras. Aquí he colocado 3 ejemplos. El primero es un ejemplo inaceptable. Diseño de 2 filtros pasabajas. Es muy general. El siguiente, análisis de la respuesta en frecuencia de 2 filtros pasabajas, es muy general. O sea, están siendo poco específicos. El de abajo tampoco es el mejor de los títulos, pero ya es un poco más específico. Análisis de la respuesta en frecuencia en la banda de rechazo de 2 filtros pasabajas de segundo orden. Probablemente pueda haber añadido Salim Key. Entonces los títulos tienen que ser muy específicos. Por ejemplo, análisis del flujo de estudiantes de preparatoria en la Universidad de Guadalajara en el horario de 7 a 9. Son títulos muy específicos. Entonces, mientras más preciso, es mejor. Un tip para ver si nuestro título va bien es que generamos el título específico, buscamos en Google si no hay algo igual, y la idea evidentemente es que no haya nada igual.
Ese es un primer paso para evitar el plagio. Acto seguido, debemos de escribir un resumen. Este resumen, como el nombre lo indica, debe de indicar de qué se trata el documento. Es un resumen de 250 palabras como máximo, que debe de incluir al menos de qué se trata el documento. Sin abordar mucho, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que se está presentando principalmente? Que obviamente tiene que estar ligado al título. ¿Cuál es la importancia de este documento? Porque voy a invertir mi tiempo leyéndolo. ¿Qué metodología se utilizó? Por si el lector está buscando alguna técnica especial y si uno no la aborda, pues no sería su primera lectura. Podría encontrar documentos más específicos para lo que quiere. Y obviamente decir cuál es el resultado más importante que se presentaría en este documento. ¿Para qué sirve este resumen? Pues la idea es facilitar al lector, al investigador o al estudiante decidir si debe invertir su tiempo leyendo el documento. Cuando uno está haciendo un trabajo de investigación o una tesis, uno tiene documentos de que necesariamente va a tener que leer y aparte va a haber otros que estarán en segundo plano, pero que los leerá, pero que no será su primera lectura. Y habrá otros que definitivamente tendrá que rechazarlos. Entonces el resumen ayuda a que el lector determine si es importantísimo leer ese documento, si lo puede relegar o si de plano lo puede ignorar. Aquí presento el ejemplo de resumen, un ejemplo de un resumen. Por ejemplo, empieza con: en este documento se presenta el estudio de algo. Entonces aquí se está indicando de manera muy específica qué es lo que se presenta en este documento. Luego dice que se implementa, esto ya sería parte de la metodología, se implementa la función de transferencia en MATLAB. Sí, el filtro es construido en laboratorio, se obtiene magnitud y fase en la banda de rechazo. Entonces, eso es la metodología. Un posible resultado: con este análisis fue posible comprobar experimentalmente que... Y ahí vienen más explicaciones. Aquí implementa lo puse en rojo porque se puede escribir utilizando este tiempo verbal, o se puede escribir en pasado. Se implementó la función de transferencia en MATLAB, se construyó y se probó en el laboratorio un circuito y etc. En este ejemplo que tengo aquí, me dieron 113 palabras, pero se recomienda que un resumen esté entre 200 palabras y un máximo de 250. Y aquí hago hincapié en que es permitido utilizar tiempo pasado para escribir un resumen. Ya que tenemos el título bien definido y el resumen también, tanto el resumen como el título deben de quedar ligados completamente. Y ahora vamos con la introducción. En la introducción, igual, la introducción tiene que estar completamente dirigida hacia el título del documento. Digamos, si van a hablar de análisis del flujo de estudiantes de la universidad, algo así, la introducción debe tratar de eso, es decir, la importancia de este estudio se debe a que se han notado problemas de transporte en esos horarios, porque el flujo de estudiantes ha aumentado, no sé. Hay que darle la introducción referente al título. Otro ejemplo, si van a hablar de filtros electrónicos, pues no van a empezar diciendo
Los filtros electrónicos se desarrollaron a partir del año 1800 tanto, es decir, no es un lugar para poner datos históricos, a menos que sea demasiado relevante. Entonces, ¿qué es lo que sí debe de ir? Bueno, hay dos posibilidades. Podemos escribir un estado del arte. El estado del arte serían los trabajos previos que permitieron la obtención de la idea nueva presentada. Supongamos que ustedes inventan algo y quieren presentarlo en un documento científico. Bueno, pues hay que poner qué opciones había antes, qué datos habían obtenido antes, como para que al juntarlos de alguna otra manera yo obtuve algo nuevo. ¿Qué ecuaciones existieron para generar lo mío? Entonces, eso es el estado del arte. Sí, digamos que ustedes descubren o inventan, mejor dicho, una nueva máquina expendedora de chicles, pues probablemente haya que mencionar cuáles son las máquinas expendedoras de chicles más recientes antes de la nueva presentación y cuáles eran sus características. Ese sería el estado del arte. Y la otra opción, que es la que vamos a usar nosotros aquí académicamente, es la del marco teórico. El marco teórico es una breve explicación de los términos y conceptos que permitirán comprender el tema que se está exponiendo. Sí, por ejemplo, si vamos a hablar de un filtro electrónico Salin-Key, pues hay que explicar qué es un filtro Salin-Key. Probablemente todos sepan lo que es un filtro. Bueno, los del argot, los que van a leer este documento, probablemente sepan lo que es un filtro, pero hay que explicarles que este es especialmente un Salin-Key. Se le dan las características. Si se va a hablar de la banda de rechazo, pues habría que especificar que hay varias bandas en la respuesta en frecuencia. ¿Y cuál es la banda de rechazo? También se podría explicar que el Salin-Key tiene determinada función de transferencia y que esas son las que se utilizarían para hacer probablemente estudios teóricos, los cuales servirían para comprobarlos con otros resultados experimentales. Y eso sería el marco teórico. Obviamente no van a empezar con la historia de la electricidad, la historia de los filtros, quién fue Salin, quién fue Key. Probablemente esa información no sea relevante. Entonces se deben de evitar datos innecesarios en la introducción. Y claro, la introducción se escribe para personas que ya tienen un conocimiento previo sobre el tema. Entonces, como les digo, habrá cosas que hay que obviarlas. ¿Sí? No hay que explicar qué es un filtro. No hay que explicar qué es la función de transferencia, pero sí indicar cuál se está utilizando. Entonces se emiten explicaciones que a su criterio sean obvias. En la introducción también se colocan la mayoría de las referencias. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo un marco teórico, vamos a decir, en este documento construimos un filtro Salin-Key de segundo orden y para no explicar a mucha profundidad qué es, lo mandamos a una referencia. Y luego decimos, a este filtro analizamos su respuesta en frecuencia. Para no profundizar qué es, mandamos a referencia. Esta respuesta en frecuencia tiene un diagrama de Bode que incluye magnitud y fase. Al trabajar con el diagrama de respuesta en frecuencia y magnitud, observamos la banda de paso, la banda de rechazo y la banda de transición. Mandamos a referencia. Entonces en esta parte es en donde van las referencias. Si fuera un estado del arte, pues obviamente tendríamos que hacer referencia a los artículos o a los productos que hay en este momento que contribuyeron a la nueva idea o que se está mejorando esa nueva idea. En la introducción es posible incluir ecuaciones
Pero las ecuaciones, como se ve aquí, siempre van numeradas con un número aquí entre paréntesis. Generalmente la revista que va a publicar o la escuela que está aceptando la tesis ya tiene un formato establecido de cómo se va a hacer esto. Yo lo que recomiendo es utilizar el editor de ecuaciones. Por ejemplo, si es un trabajo en Word, se usa el editor de ecuaciones. Aquí ponemos una tabla de esas que pueden hacerse en Word. Escribimos esto con el editor de ecuaciones, ponemos esto y al final le decimos al sistema que borre la tabla. Y bueno, de esa manera ya le decimos que borre los bordes, pues la tabla seguiría ahí, pero ya no se verían los bordes. Ok. También en la introducción es posible incluir imágenes. Aquí se ve un ejemplo de que se pone la imagen y todas las imágenes deben de llevar un número y un título. No sé, si ustedes sacan una estadística de cuántos estudiantes entran de 7 a 9 en la Universidad de Guadalajara o en cualquier otra escuela, pueden ustedes hacer un gráfico y poner aquí figura 1, flujo de estudiantes del horario de 7 a 9, bla, bla, bla. Ahora es muy importante que tanto las ecuaciones como las figuras se utilicen dentro del texto. Entonces siempre hay que decir, en la figura tal podemos ver la estadística de tal cosa. En la figura tal podemos ver la respuesta en frecuencia del filtro Saline-Key, etc. Repitiendo, hay que procurar utilizar el editor de ecuaciones para un mejor formato. Si están trabajando con LaTeX, pues ahí es otra ideología para hacer las ecuaciones. Ahí automáticamente se enumeran. Y repito, las ecuaciones y las figuras deben de ser mencionadas dentro del texto, que hay unos ejemplos. Como se ve en la figura 2, los resultados en la banda de rechazo son bla bla bla. En 1 se presenta la relación BP y H2, bla bla bla, haciendo referencia a esto. Y noten cómo no dicen en la ecuación 1, no, en 1 y ponen los paréntesis. Así que esa es una manera en que podrían ustedes hacer la parte de introducción de su documento. La sección siguiente sería la metodología. En esta parte se muestra la metodología para llegar a los resultados, ya sea qué datos teóricos se consideraron, qué técnicas, qué dispositivos se utilizaron si fueran a construir algo, qué tipo de estadísticas se utilizó, si es que van a hacer algún análisis, algún estudio estadístico, qué equipos de medición se utilizaron. No sé si están hablando, por ejemplo, de la calidad del aire, qué equipo utilizaron, incluso qué marca, cuáles son los rangos de operación, si es que fuera relevante. Digamos, si ustedes utilizan un osciloscopio, probablemente no sea relevante cuál es el voltaje de alimentación del osciloscopio, ¿no? Entonces hay que poner los datos relevantes relacionados con el título o con el resumen o con lo que se está queriendo mostrar. También podemos hablar de la técnica utilizada para realizar el análisis, etc. Esa es la metodología. Entonces, la intención de esta sección es que el lector pueda replicar el experimento en cualquier lugar del mundo, por decirlo así, o estimar algunos detalles obtenidos con esta metodología. Por ejemplo, ok, en este artículo tienen datos muy precisos porque tienen el equipo más avanzado que existe en el mercado. O al revés, en este documento me presentan unos resultados, pero sé que va a haber variaciones porque el equipo que utilizaron no es el más efectivo. O están analizando el flujo de estudiantes en una escuela
pero utilizaron un tipo de distribución gaussiana, entonces los resultados yo espero que tengan ciertas características, o utilizaron una distribución Bernoulli, y etcétera, ¿no? Entonces, gracias a la metodología, el lector va a poder hacer ese tipo de estimaciones. En esta sección no se colocan los resultados, solamente la manera en que se abordó el estudio para obtener lo prometido en el título. Aquí quiero hacer un paréntesis. Esto que yo les estoy mostrando se puede separar en el documento por secciones, pero la verdad es que sí se podrían mezclar. Es decir, se podría poner metodología y resultados en una misma sección. El chiste es que esa información esté ahí. Yo lo que recomiendo es ser muy explícito, es decir, aquí va la introducción, aquí van la metodología, aquí van los resultados, pero si ustedes quieren mezclarlos, no hay problema, pero ahí debe de estar esa información. Vamos ahora con los resultados. Bueno, pues aquí es donde ya se colocan las imágenes de las gráficas, si es algo teórico, las ecuaciones obtenidas, si es alguna estadística, los datos, o tablas que se hayan obtenido. Por ejemplo, si están haciendo una tabla de respuesta en frecuencia, pueden decidir o poner la tabla o poner la gráfica. En fin, ahí es donde van los resultados. Y se explica lo que se muestra. Tal vez no sin llegar a la discusión de lo que se muestra. Es decir, en la figura 5 se muestra la tabla del flujo de estudiantes durante el mes en el horario de 7 a 5 en tal lugar. Y se presenta la tabla. La tabla va numerada y lleva su título. Cada revista en donde ustedes quieran publicar tiene su formato, entonces hay que ser muy cuidadosos con el formato. La mayoría de las revistas no hacen corrección de formato, ellos esperan que uno ya les llegue con el formato específico como ellos lo quieren. Entonces, no olvidar que las imágenes, las ecuaciones, las tablas, todo lo que se haya obtenido de resultados, deben de estar numeradas y mencionadas dentro del texto. Finalmente llegamos a la discusión. Noten que desde el título ya estábamos seguros de que difícilmente había un título igual por lo específico que se tenía. En la parte de introducción, ahí sí es probable que haya algo de supuesto plagio. ¿Por qué? Porque al explicar lo que es un filtro Saline-Key, seguramente en otro libro lo explicaron de manera similar. O si es un estado del arte y yo menciono un artículo anterior, esa parte se podría considerar como que estoy copiando algo que ya existía, pero eso es normal. Sin embargo, con un título específico, con un resumen específico, las probabilidades de que su trabajo se confunda con un plagio disminuyen radicalmente. Pero en donde viene su verdadera aportación al mundo, aparte obviamente de haber obtenido los resultados, es en la discusión. Ahí ustedes ya se pueden dar libertad de hablar sobre el tema de las cosas importantes, los resultados más importantes. Pueden hablar de los resultados positivos, de los negativos, explicar por qué unos sí, por qué unos no. Si no están seguros, marcar una tendencia hacia futuros estudios. Pero claro, siempre la discusión tiene que estar centrada en lo discutido, en lo prometido en el título y en el resumen. Se puede hablar de en qué grado se cumplió lo esperado, qué situaciones se podrían considerar para futuros estudios, qué complicaciones hubo durante el desarrollo de la investigación o del trabajo, si hay aportaciones inesperadas,
acotamiento de resultados, etc. Y aquí tengo un ejemplo. Supongamos que se analizó la banda de rechazo y de un filtro electrónico, podríamos ver algo así. Como se ve en la figura 5, la banda de rechazo muestra una caída de 40 decibeles por década, desde una frecuencia hasta otra frecuencia. Sin embargo, a partir de determinada frecuencia, por cierto, hay que dar los números específicos aquí. Yo puse X, Y, Z para generalizar, pero es un artículo científico, deben de ser datos contundentes, datos completamente objetivos. Entonces dice, a partir de la frecuencia tal, la respuesta cae de manera abrupta. Esto se debe a que el amplificador operacional utilizado tiene un ancho de banda tal, lo que no nos permite analizar el sistema de manera confiable más allá de la frecuencia tal. Sin embargo, durante tal ancho de banda, pudimos comprobar la caída de la magnitud en la banda de rechazo. Entonces, en ese sentido va la discusión. Finalmente van las conclusiones. Las conclusiones suelen confundirse con la discusión, pero no, las conclusiones es simplemente uno o dos párrafos que contestan al resumen. Por ejemplo, si se prometió el análisis de una banda de paso para un filtro determinado, podemos concluir. En este documento se mostró la manera de analizar de forma experimental. Aquí me equivoqué, puse manera y manera, pero se mostró la manera de analizar experimentalmente el filtro Salequí de segundo orden para verificar la caída de magnitud, etc. Y concluir que al analizar entre el ancho de banda tal y el ancho de banda tal, se pudo comprobar la caída de 40 decibeles, dando respuesta a lo que se prometió, ¿no? Si estuviéramos hablando del flujo de estudiantes de 5 a 7 en una institución educativa, así sería la conclusión. En este documento se mostró la estadística del flujo de estudiantes en el transcurso de tales semanas, en donde se pudo observar que el mayor flujo está entre las 5:30 y las 7:30, lo que nos lleva a suponer que es a la hora a la que debemos de implementar mayores dispositivos de seguridad, no sé. Algo de esa manera sería la conclusión. Uno o dos párrafos contestando al resumen. Prometí algo el resumen y en la conclusión es como decir lo que prometí, lo presenté y se obtuvieron estos resultados. Pues al menos hablar de los más importantes. Finalmente van a referencias. Yo en este trabajo voy a pedir al menos 5 referencias. Si quieren poner más, no hay problema. Ya les pasé el tip que cuando hagan mención de algo, para no explicarlo, manden a referencia. Es decir, si van a decir la respuesta en frecuencia tiene magnitud y fase, mandan una referencia y aquí pueden escribir un libro que hable de eso. Entonces, por ejemplo, en la introducción y la metodología se puede mandar mucho a referencias. Para este trabajo vamos a utilizar el formato de IEEE. ¿Qué cosas se pueden referenciar? Libros, artículos, notas periodísticas, que son las de más confianza. De ahí hay otras que no son tan confiables como las páginas de internet. Pero, por ejemplo, si ustedes dicen para mi estudio utilicé una celda solar de marca X, Y, Z, pues mando a una página para que se vea que sí existe y que para profundizar en sus características. Entonces, pues, se pueden utilizar páginas de internet. Entonces, ustedes dicen utilicé la herramienta de Texas Instrument para diseñar filtros y mandan a referencia. Y bueno, hay otra cantidad de documentos que sirven, que son referenciables, pero pues esta no es una clase de hacer referencias. Yo creo que para este trabajo basta con poner libros, artículos y páginas de internet. Yo agradecería que haya lo menos de páginas de internet. Las páginas de internet no son confiables, no son verificadas, desaparecen,
Entonces es más confiable referenciar libros y artículos, y la calidad de un documento se basa en las referencias en las que está basado este documento. Ahora, si no han trabajado con las referencias de IEEE, pues existen generadores de referencia en línea. Ahí lo que se hace es que se captura la información y se genera la referencia. Yo aquí puse una nada más por darle lugar a algo. Entonces les voy a mostrar ligeramente cómo se ve. Bueno, aquí entré a esta página. Obviamente hay mucha publicidad, pero supongamos que yo ya tengo el libro, por ejemplo, uno que usamos aquí en nuestra materia, el libro de circuitos eléctricos de Alexander. Entonces aquí le picamos al libro, aquí vamos a poner el título, el nombre del autor o autores, ¿qué más? ¿Dónde está publicado el libro? ¿Qué editorial? Año de la edición. ¿En qué páginas? Esto en realidad cuando es un libro no es tan necesario, salvo que sea una referencia muy específica que valga la pena indicar hasta en qué página se vio, número de edición, etcétera. Y le damos en agregar referencia y ya nos va a dar un documento, o mejor dicho, una referencia como la que se ve aquí. Por ejemplo, esta es la referencia a un artículo. El artículo se llama así. Fue publicada por IEEE Transaction Electron Devices. Se da el volumen en donde está de la revista, el número de la revista, qué páginas son. Incluso a veces nos piden un DOI, que es un identificador del documento. ¿Sí? Y aparece, ¿no? Si están referenciando artículos de IEEE, se meten a la página de IEEE, escriben el nombre del artículo y la misma página les arroja ya la manera en que los pueden citar, porque pues, a ellos les interesa mucho que los citen. Esa sería la manera en la que ustedes pueden construir sus referencias. Y bueno, pues eso es todo lo que les quiero presentar en este documento. Espero que les sea de utilidad y les agradezco por ver este video.